Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 52 tenemos como invitado a Michel Israel Pérez Galindo. Él es originario de Poza Rica, lleva 11 años viviendo en el puerto de Veracruz. Apasionado por la nutrición, el entrenamiento de fuerza, la comida, la conducta humana, el automovilismo y los legos. Él es licenciado en nutrición, especializado en recomposición corporal y control metabólico. Más de 15 diplomados, certificaciones, 8 años ejerciendo, experiencia en el área hospitalaria, consulta privada y área restaurantera. Empezó a realizar deporte a los 15 años con su mejor amigo e impulsado por su papá, que toda la vida fue deportista, y por su mamá, que siempre fue una persona muy sana y cuidó toda su vida la alimentación familiar. Siguiendo esa misma línea, el interés fue grande y decidió estudiar la carrera de nutrición en la Universidad Veracruzana, donde inmediatamente sintió pertenencia y vocación. Desarrolló gusto hacia el fisicoculturismo gracias a su primer entrenador a los 17 años, y en el 2014 compitió a nivel estatal. En su familia siempre estuvieron presentes enfermedades como la diabetes y la hipertensión, lo cual le hace poner más énfasis a la formación clínica de su carrera y no tanto a la deportiva. Fue en ese momento que él fue más consciente de encontrar la manera de ayudar a los demás. Fue de la generación que creció a la par de la tecnología y con las redes sociales. Encontró potencial para verdaderamente compartir valor y responsabilidad como todo un profesionista. Ha tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas personas y el objetivo principal siempre es crear conciencia del comportamiento. Busca siempre enseñar la manera de llevar una vida sana sin necesidad de caer en conductas restrictivas. Y él dice, el amor como centro de todo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, Víctor. Gracias por la invitación a tu programa. Pues gracias por recibirnos aquí en tu espacio de trabajo. Un gusto tenerlos. Oye, nos tocó un poco de calor por ahí. Tantito nada más, ya se deja venir lo que nos espera este año, pero aquí somos Team Calor, así que nos reímos. Va hasta que escucho a alguien que dice eso, porque todos, no, yo soy Team Frío y no sé qué cosa, pero... Sí. Oye, Mitch, te encontramos en redes y hay un trabajo ahí importante que haces. ¿A qué se dedica Mitch? Ok, yo me dedico a hacer que la gente haga cosas que no quiere hacer. Dieta y ejercicio. Soy nutriólogo. Bueno, pero después de enero, porque en enero todos quieren ser... No, en enero es campo de guerra y se queda corto, pero estamos bastante bien capacitados, entrenados ya 8 años haciendo esto, entonces sabemos muy bien cómo darle toda la atención a cada uno. Estamos entre CFE de Juan Pablo y Chevrolet de Juan Pablo. Así Dinos la es, dirección. Juan Pablo II 1600, aquí en Boca del Río, Veracruz. Aquí está mi consultorio y aquí estamos lo que necesiten para apoyarlos. Muy bien, pues empecemos a lo que venimos. Claro. Oye, Mitch, como que se ha puesto de moda, como que se ha vuelto tendencia el cuidarse, el que voy a comer, el que todo este tipo de cosas. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? A ver, Víctor llega con Mitch y ¿qué es? Tengo que entrenar muchísimo, tengo que llevar una dieta rigurosa. ¿Cómo le va dando forma a Mitch al trabajo con un paciente? Ok, lo primero es definir dónde estamos, cómo llegamos aquí. Llega hoy, por ejemplo, Víctor, llegas. ¿Cuál sería el día de hoy tu objetivo al venir conmigo? Bajar de peso, a lo Ok, mejor definir. quieres bajar de peso porque tal vez tienes un exceso de grasa, ¿no? Sí. Ok, ¿qué te llevó a un exceso de grasa? Dices comer. Carnitas. Y sí, muy buenas. Recomienda unas, ahorita al final. Dices, tengo un exceso de grasa. Bueno, ¿qué te llevó a tener un exceso de grasa? Obviamente vas a decir tu alimentación. Bueno, ¿y por qué elegiste una alimentación que te llevó a tener un exceso de grasa? ¿Qué definió que tuvieras ese comportamiento? Y por todo ese tiempo, porque no pasó un día, no pasó un mes, Claro. pasaron años que te llevaron a ese punto, ¿no? Entonces, primero es definir eso. ¿Tú comías así? ¿Por qué? Ansiedad, cuestiones emocionales, tal vez puede ser algo muy familiar, no sé, si en casa toda la vida afortunadamente hubo comida y veías que llegaba papá y mamá hacía mucha comida para todos y pues afortunadamente se comía así. Uno, tienes el recuerdo de comer cálidamente con tu familia y en cantidades vastas. Entonces esto se vuelve se genera un niño que se vuelve un adulto que está acostumbrado por algo emocionalmente ligado y también por la sensación de comer en grandes cantidades, y en este punto ya es muy difícil controlar esa conducta, ¿no? Pero bueno, todo eso se ve y más
para empezar a trabajar con el paciente, que es por qué estoy generando ese comportamiento que me llevó a este punto, que obviamente lo quiero mejorar porque si no, no estuvieras aquí en consulta, ¿no? Hablamos de saco a la medida, ¿no? Exactamente. O sea, y eso es, te digo, para empezar. De ahí, si nos fuéramos y me preguntaras, bueno, algo básico que funciona para todos, orden. Ya sabemos muy bien qué es lo que tenemos que comer y mejor lo que no. Esa es indudable. O sea, ya hay mucha información también actualmente, como tú dices, es un boom, ¿no? Oye, Mitch, pero es que estamos en Veracruz. Estamos en ¿Cómo le Veracruz. hacemos? Si en cada esquina hay tacos al pastor, si el fin de semana hay picaditas, hay antojitos, vaya, de todo. Sí, esa es una parte importante porque algo aquí es, no es, ya no vamos a comer nada de eso. Porque de hecho están las dietas de los mando, o sea, y los pacientes que vean esto pueden confirmarlo. Tacos al pastor, hamburguesas, picadas, o sea, todo lo que ya comemos. No es necesario cambiar lo que ya tienes desde un punto cultural. O sea, ¿para qué te voy a poner, no sé, paya valenciana haga los domingos con arroz integral y sal del Himalaya, lo que quieras? Si tú todos los domingos has desayunado picadas con tu familia, puedes seguir haciendo eso. Pero pues si antes te comías 10 picadas con carnitas, hoy pues te vas a tener que comer dos o tres porque eso es lo que necesitas. Y va a eso, al orden, a saber cómo, cuándo, qué cantidad de elegir. Eso es lo principal. O sea que hablamos de calidad, no de cantidad. Exactamente, hablamos de la calidad de los alimentos que, retomando el maíz, es un muy buen alimento que tenemos los mexicanos, sumándole el frijol, sumándole la gran cantidad de especies para dar sabor a nuestra comida. O sea, no es necesario puro pollo con lechuga como usualmente tenemos acostumbrado para bajar de peso, que entre más quiero bajar, menos tengo que comer. No, tienes que comer lo mismo que siempre, pero sí medirte. Claro, pero en esa información que tú me das, Mitch, hay un bache enorme donde muchos nos perdemos. ¿A qué voy? No, es que mira, yo entreno 2 horas diarias y como así. Y mira cómo estoy. Ah, bueno. Y el otro, no, no, yo no hago ejercicio, pero mira, nada más dejé de comer esto. Y entonces, de tanta información, de tantas cosas buenas que pasan en el entorno, yo creo que la importancia de recurrir a un profesional, como es tu caso, ¿no? Sí, es bien importante porque, como tú dices, los humanos somos muy diferentes. Somos matices increíbles. Entonces, como tú dices, va a haber una persona que se esfuerce increíblemente haciendo ejercicio y lleve un año y todavía a ojo pareciera que no hace ejercicio o que no ha bajado o que no le está echando suficientes ganas porque tal vez todavía se ve con un poco de sobrepeso. Y por otro lado va a haber una persona que en su vida ha pisado un gimnasio, ha hecho ejercicio, ha hecho dieta, pero nuevamente a ojo se ve delgado, ¿no? Empezar por eso, porque cada circunstancia es individual. Entonces, lo que él hace no le va a funcionar al de allá, ni lo que el de allá hace le va a funcionar a este. Empieza por ahí sabiendo qué necesito yo y qué no necesito yo. Pero muchas veces obtener esa información es muy difícil porque la información que encontramos en Internet es muy generalizada. No va a un ámbito específico. Tal vez para iniciar, sí. Por eso el empezar a comer sano, el empezar a hacer ejercicio, pues ya es un gran paso. Empezar a involucrarse. En esa línea, se habla de hábitos. Se escuchan frases, hábitos saludables, Sí. hábitos que van a cambiar tu vida. Pero si nos detenemos en el hábito, ¿cómo se aplica eso para la alimentación? Si bien lo dices, como siempre estoy acostumbrado a comer esto, el pastel, la picada, todo como que a manos llenas, afortunadamente y gracias a Dios, o en lo que cada quien crea, ¿no? La Claro. vida le ha sonreído así. ¿Cómo metes ahí un hábito del que dice, no, pues es que si yo no desayuno, como mucho, si como mucho, no sé, no, si esto, Esto viene de definir por qué genera ese hábito, ¿no? Hablamos mucho de la parte de mejorar mi relación con mis alimentos, ¿no? ¿Qué es mi relación con los alimentos? O sea, que lo conquisté, lo cortejé, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? frase O sea, buena. exactamente, la relación de los alimentos viene a tus hábitos, cómo interactúas, cómo te comportas con ellos. Y ahora, mis hábitos ¿de dónde vienen? De acciones que repito constantemente.
¿Y qué son las acciones? ¿De dónde vienen esas acciones? Pues de tus comportamientos, que vienen de tus conductas y cómo eliges tus conductas nuevamente, en la gran mayoría de los casos, a través de lo que siento, ¿no? Entonces ahí nos dividimos como humano en dos, en el emocional, lo que siento, y en el racional, que es lo que debería estar haciendo. Entonces, cuando tú quieres hacer una dieta, va a ese caso, y llego con el coach, con el nutriólogo, con lo que quieras, aunque tengas la mejor dieta del mundo, si no entiendo que estoy dividido en estos dos parámetros, emocional y racional, el emocional, tu cerebro, ¿qué te va a decir? A mí dame dulce, a mí dame grasa, yo quiero algo que me haga sentir bonito, ¿no? Tu cerebro siempre va a querer ir a ese lugar, a donde te haga sentir bonito, donde te haga sentir bien. Por eso vas a empezar una dieta que naturalmente controla estos alimentos, disminuye grasas, disminuye azúcares y te va a dar ansiedad, porque nuevamente si vienes de una vida comiendo mucho azúcar, comiendo mucha grasa, tu cerebro te lo va a pedir naturalmente y cortarlo de un día para otro sí va a ser complicado y te va a dar ansiedad, te va a dar un impulso de vas a ver hasta la orilla del pan Bimbo se te va a antojar de que te va a dar mucha ansiedad. Entonces, son esas partes que tenemos que conocer cómo realmente funcionamos realmente desde dónde estoy generando mis elecciones para de ahí partir, porque sí te vas a encontrar que lo que toca una vez conociendo por qué está surgiendo esto es, tengo que forzarla, tengo que aguantarme. Oye, pero hablamos de una parte de autoconocimiento. Me tengo que conocer, ¿no? ¿Por Claro, qué? ¿Para qué? O sea, son preguntas muy claves. sí, Es decir, si yo quiero mejorar mi alimentación por cuadrar en estándares o entrar en grupos, o porque yo lo necesito, porque me gusta, porque quiero estar bien, por salud. Porque también aquí hay otra cosa. El que te veas delgado no quiere decir que estés sano. O el que exactamente, estés a lo mejor pasado de peso no quiere decir que te vas a morir rápido, ¿no? así es. Entonces hay como que hay una situación ahí como de cuestiones que entran por los ojos y dicen, no, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Sí, Corrígeme en esta parte, cuando ahorita que dijiste me va a pedir el cerebro azúcar y toda esta situación. Por ahí leí que es así, que es muy semejante cuando dejar el azúcar así, es como si estuvieras dejando la droga tal cual. O sea, ¿es muy similar las sensaciones que siente tu cuerpo o es mm, una información exagerada? ok. El proceso podría parecerse, pero no es igual, Ok, porque las drogas causan adicción, pero los alimentos, bueno, el azúcar en este caso no genera adicción, genera dependencia, que es muy diferente. ok. La adicción es prácticamente es una dependencia, pero digamos mucho más fuerte, porque en la adicción no es solo una adaptación nerviosa, la dependencia es una adaptación nerviosa, donde estimulé tanto a mi cerebro, producí demasiada dopamina, serotonina, endorfinas a través de las azúcares, de las grasas, que ahora mi cuerpo lo necesita todos los días. La adicción va más allá. Aparte de eso, ya genera alteraciones morfológicas en tu cerebro que ya no se pueden corregir. Bueno, sí se puede, pero es muy complejo. Entonces, ya al haber alteraciones así de fuertes, pues bueno, por eso anexan a la gente, ¿no? Porque realmente no pueden dejarlo. Ya no se puede, ya dependes completamente cuando eres adicto a una sustancia. El azúcar no. El azúcar sí genera mucha dependencia y conforme vas generando dependencia, cada vez vas sintiendo menos. O sea, si ayer probaste por primera vez en tu vida, no sé, un helado, te gustó mucho, dijiste, ah, ¿de dónde salió? Es increíble. Pero vas a empezar a comer todos los días, que va a llegar un día en el que vas a decir, eh, un helado más. Y ahora no te vas a comer uno, te vas a comer dos. Y ya no va a ser solo el helado, ahora vas a empezar a sumarle, no sé, la pizza, porque encontraste que combinar sal con salado, con dulce, bueno, dulce con salado y todavía con más grasa, te llena mucho más y de ahí te vas a ir adaptando y vas generando dependencia. Esa es la situación a veces más compleja del asunto, donde al generarte demasiada dependencia, lo más fácil de conseguir que son los alimentos, puedes pasar a otras cosas. De ahí que viene el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que decía hace rato, el autoconocimiento, porque si yo no sé controlar ese impulso, puedo, puede ser el caso que llegue a situaciones mucho más allá que vienen en un trasfondo emocional ante, pues, necesidades. Sí, recuerdo, añadiendo ahí, haciendo un paréntesis, recuerdo que en los 90, 2000
de repente empezaron a bombardearnos, ¿no? Con las chicas que comían de más, con las que no comían, y como que se volvió un tema de moda o actual, ¿no? Ujú. Que esto y que porque la chica quería entrar y que porque tenía que ser de un grupo y que por aquello, ¿no? Como que lo movieron mucho a las mujeres Sí, y bueno, actualmente ya es un tema abierto para todos. sí. Pero yo llego y soy un poco quisquilloso, Mitch, y te digo, nutriólogo, ¿en cuánto tiempo yo tengo, no sé, 10 kilos? ¿En cuánto tiempo los voy a bajar si sigo todo lo que tú me dices? ¿Cómo contestas a ese tipo de preguntas que yo sé que las hay? Y Sí, lo traslado a mi área porque me dicen, ¿cuánto tiempo va a aprender mi hijo a tocar el piano? Y yo, en un mes, 2 meses, y yo, variano. no. Sí, esa pregunta es bien común y la respuesta que le digo a todos es, para yo decirte en qué tiempo vas a bajar X cantidad de kilos, tengo que sacar mi bola de cristal y decirte, o O sea, sea, no te vas. sería adivinar completamente. Entonces, no hay un tiempo estimado, se hacen cálculos, hay teoría, claro, pero nuevamente la teoría es un camino ante miles de resultados. Entonces se trata de trabajar con todo lo que tiene el paciente a fondo para conocer cuál es el mejor abordaje para él y sí, hacer el camino más eficiente, más rápido para él, para ella. Pero tener una respuesta así en tanto te voy a bajar 10 15 kilos, nuevamente, sería totalmente adivinar. Es imposible. Y nuevamente, cada persona es muy diferente. Así es. Y en esta parte de que trabajas, Mitch, ¿solamente es con la alimentación o también entras con ejercicio y rutinas? ¿Cómo llevas esa parte tú? Digo, porque vimos el Instagram, ahí van a estar las redes Ujú. del nutriólogo y pues, se ve que le pega Sí. fuerte a la pesa. Sí, 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 el ejercicio nos gusta mucho. Llevo 15 años haciéndolo. Inicié gracias a mi papá, él siempre fue muy deportista toda la vida, hasta que literalmente por cuestiones físicas ya no pudo hacerlo. Mi mamá también fue deportista mucho tiempo. Ella siempre se cuidó bastante y siempre cuidó la alimentación familiar. Entonces traigo eso de manera muy fuerte en mí. Y naturalmente busqué ese camino, me gustó. Siempre me gustó hacer ejercicio, me gustó cuidar mi alimentación, hasta llegar a este punto que afortunadamente podemos vivir de ello, ¿no? Y retomando tu pregunta, repítanla, perdón. Que si también das Ah, ok, sí. asesoría en cuanto a Y, deporte, ejercicio o solamente de alimentación. sí, y bueno, perdón, a veces me disocio. Sí, naturalmente mi primera área de trabajo y de abordaje es la nutrición. Pero hay muchas personas, y me remonta a mi pasado, a mi inicio, que no tenemos idea de qué hacer. O llegamos con personas que a veces, pues, con muy poco, a veces no una preparación, a veces 1000% empíricos, y no porque hayan ni siquiera abierto una página de internet, sino porque alguien les dijo, haz esto, también lo hicieron, repitieron, y están ahí y caemos en manos que, pues, a veces nos acercan más a lesionarnos que a progresar. Entonces, aparte de la nutrición, sí, me enfoco mucho a, número uno, iniciar a las personas en la actividad física y de una manera que lo puedan entender, que lo puedan hacer sustentable, porque muchas veces las personas llegan pensando que entre más entrene, entre más muerto acabe, mejor va a ser el resultado. Y no, Ojo ahí, nuevamente, ojo ahí. entrenar así te va a llevar más rápido a lesionarte que a generar un resultado. Hay personas que llegan entrenando 2, 3 horas al día y porque no se quieren bajar de peso y su entrenamiento se baja a 40 minutos, a veces 30, 1 hora máximo y su primera impresión es, tú me quieres subir de peso. Y tal vez después de que llegaban, no sé, meses estancados y no bajaban, disminuyen su entrenamiento o a veces los mando una semana completa de descanso total, retoman actividad física pero con mucha menor intensidad y empiezan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque disminuimos la cantidad de estrés. Hay que recordar que la actividad Ok, física también es estrés. así No, es. no entre más haga tu cuerpo va a decir, se quiere poner súper en forma. Retomemos, el cuerpo está hecho para sobrevivir. Si tú sometes a mucho desgaste a tu cuerpo, mucha actividad, tu cuerpo lo toma, está luchando por su vida. Y esto genera gasto de energía. Tu cuerpo lo que menos quiere hacer es gastar energía. ¿Cómo lo vemos? Por eso el mayor problema en la actualidad es la obesidad. Es un exceso de acumulación de energía, grasa corporal. Si tu cuerpo
quisiera ser la máquina más eficiente de energía en el mundo, o sea, quema calorías, pues todos estaríamos delgadísimos y comeríamos lo que quisiéramos y no subiríamos de peso. Entonces, generar más gasto a través de la actividad física va a generar más estrés, que va en contra de lo que tu cuerpo quiere hacer, que es almacenar energía. Le sumas que no tenemos una alimentación adecuada, pues bueno, vamos a hacer una bomba de estrés que lo último que tu cuerpo va a querer es hacer músculo o quemar grasa. He ahí la importancia de acudir a expertos y profesionales en esta parte, ¿no? Porque bien lo dices, no, es que dejo el alma en el gimnasio, los fierros, sudo, no, Sí, termino muerto literal y es sinónimo de la vieja escuela, ¿no? sí, Yo ya todo, ¿no? O esta parte, ¿no? De cómo, vaya, bien poco, voy a bajar de peso. Esa parte sí. de hacer la media, ¿no? Que entiendo que es un mecanismo que en conjunto, como nuestro cuerpo, hace que todo vaya en Sí, forma, ¿no? generar eficiencia, eso se le llama, generar eficiencia. Y en la eficiencia de buscar, uno con entrenamiento, generar el estímulo suficiente, pero a la vez no solo el estímulo, sino también gestionar el descanso suficiente, o sea, generar el estrés adecuado que nos genera la adaptación que estamos buscando, ya sea ganar músculo, perder grasa, dependiendo, ¿no? Entonces, ir más allá de ese límite te digo, más allá de, a veces no solo tal vez perjudicarnos, no es solo que nos vaya a perjudicar, simplemente se vuelve necesario. Cuando, por ejemplo, les digo, si entrenas 2 horas y cambias a una hora, aunque yo sé que tú puedes entrenar una hora más, ¿por qué mejor esa hora no la aproveches para, no sé, quédate en tu casa, duerme, haz algo, otra cosa que tienen que hacer, usa el tiempo para algo que te beneficie más. No es que entrenar una hora más te vaya a hacer mal, pero pues tampoco es necesario. O sea, con eso ahorita entrenando es Más que suficiente. suficiente. En la mayoría de los casos que yo atiendo, ¿por qué? Porque yo atiendo, se llama pacientes recreativos. Si tú eres alto rendimiento, deportista, Ok, eso es otra ojo ahí, historia. claro. Es otra historia, porque Sí, todos hemos escuchado, por ejemplo, atletas que entrenan 8 horas diarias, 6 horas diarias. Es alto rendimiento, pero es lo tu vida único es que eso. hacen. Exactamente, exactamente. En nuestro caso, que hacemos ejercicio por estar sanos y vernos bien, esa es la verdad. No es necesario llegar a tanto. Intentamos. Exactamente. Sí, No, lo intentamos. digo por Aquí mí. lo hacemos. Lo digo por mí, Sí, nutriólogo. sí. Oye, Mitch, pasamos a esta parte donde eh, mucha gente se confunde. Estas partes que le llamamos mitos en la nutrición. Es mejor desayunar bien y no cenar. ¿Qué hay de verdad en eso? Ok. Los tiempos de comida y la distribución de la densidad o de volumen alimentario, así se le llama, o sea, qué tanto como, varían más que nada de manera individual en cómo te sientes tú. Hay gente que realmente no le gusta desayunar o no le gusta cenar. Realmente no hay una necesidad de obligar a esa persona a cenar o a desayunar si no lo quiere hacer. Aquí es más que nada cómo distribuyes tu alimentación, la que realmente necesitas, ni más obviamente porque subes, ni menos porque te va a faltar y te vas a descompensar a través del día. Si tú, por ejemplo, comes a partir del mediodía hasta las 9 de la noche, ahí distribuyes tus 3, 4 comidas, está excelente. Sé por ahí una cuestión acerca de los ciclos circadianos que a grandes rasgos es como tu reloj biológico, a cómo funciona mejor tu cuerpo conforme vas aportando los alimentos durante el día. Sí hay un impacto, no te lo puedo decir, negar, pero en la generalidad, donde somos una sociedad que no tiene orden, que nuevamente come meramente por lo que siente en exceso, lo que se me antoja cuando tengo hambre, ya generar un orden aunque coma a la hora que coma, pero que esté comiendo lo que es, ya es un gran avance. O sea, no es necesario encadenarme a, tengo que comer todos los días a las mismas horas, los mismos tiempos de comida. Pasa con eso, que hay pacientes que comen 2 veces al día, hay quien come 5, 6, 7 veces al día. Y eso depende de cada persona, nivel de actividad física, composición corporal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho. Sí, que es importante aclararlo, ¿no? Porque las primeras recomendaciones de los especialistas que tenemos en nuestro entorno cercano es, deja de cenar y vas a bajar de peso. Ujú. No, desayuna bien. Y dijiste algo muy importante, ¿no? Hay personas que no desayunan.
Sí, y viven 100%. tranquilamente. Ujú. Hay personas que tienen que desayunar porque no se sienten mal, pero volvemos a lo que decías al inicio, el hacer un La individualidad, trabajo sí. en la individualidad. Esta parte de de los carbohidratos son malos, hay que Carbohidratos. quitarlos. Si quieres bajar de peso, quita todos los carbohidratos y es así. Depende del contexto. Es muy poco el caso en el que hay necesidad de quitar los carbohidratos por completo o tenerlos muy bajos. Son muy, muy limitados los casos y son casos muy, muy, por ejemplo, específicos como un paciente diabético descontrolado. Bueno, ahí sí, tenemos que llevar una dieta muy baja o sin carbohidratos, ¿no? Enfocarnos más en las proteínas y en las grasas. De ahí en fuera, en la gran generalidad, el quitar carbohidratos es completamente necesario. De hecho, hasta cierto punto perjudicial, por así decirlo. Tal vez no tan drástico, pero bueno, no, es innecesario. La palabra es innecesario. Todos necesitamos carbohidratos. Es nuestra fuente principal de energía. Y si no hay una fuente de energía principal, vía alimentaria, ahí es donde uno dice, bueno, quito los carbohidratos para que mi cuerpo use mi grasa porque es mi energía de reserva. Bueno, pasa que nuevamente tu cuerpo funciona principalmente a través de carbohidratos. Tú quitas los carbohidratos de la dieta, tu cuerpo va a empezar a usar los almacenados que es glucógeno y la glucosa, poquita glucosa que tenemos en sangre. Pero esos se acaban muy rápido. No sé, en actividad física en media hora, una hora, ya depletaste una buena cantidad de carbohidratos de tu cuerpo. Y de ahí dices, bueno, entonces ya mi cuerpo ahora sí va a usar grasa. No, va a seguir buscando carbohidratos. ¿Cómo? Da la casualidad que tu cuerpo tiene la capacidad de convertir la proteína a glucosa. ¿Dónde tenemos mucha proteína? En los músculos. Entonces, antes de pasar a la grasa, si tu dieta no es la adecuada, estás sin comer carbohidratos nada más porque así te dijeron que ibas a bajar de peso, vas a empezar a depletar masa muscular, vas a empezar a perder masa muscular. Y por eso llega esa sensación de cuando estoy a dieta, con lo que Dios me da a entender, de, sí estoy bajando, pero no tengo energía, Ajá. tengo sueño todo el Decaído. día, no entreno bien, me siento así como que muy aguado, estoy perdiendo forma, se me están yendo las piernas, las chicas se me están yendo los glúteos, sí, porque estás perdiendo masa muscular porque tu cuerpo está sobreviviendo a base de eso. Porque como le estás sometiendo a actividad física y le estás quitando la energía inmediata, la forma más rápido antes de la grasa para obtener energía de tu cuerpo es depletando proteína para convertirla a glucosa y usarla rápidamente. La grasa la empezamos a usar mayormente en reposo, porque es un tipo de energía mucho más compleja para el cuerpo de agarrar y volverlo utilizable. Entonces, por eso en el reposo, que no genera una demanda de energía así inmediata, tu cuerpo tiene el tiempo para hacer los procesos metabólicos para usar más grasa con un déficit calórico adecuado y con una actividad física adecuada. Si nos pasamos, nuevamente vamos a empezar a perder masa muscular. Ups, qué Sí, es importante. complejo, es Sí, complejo. sí, es todo un... por eso hay profesionales. Ujú, sí, Digo, ahorita me están cayendo muchos veintes, ¿no? Que yo de repente tenía, no, es así, pero estás diciendo cosas muy puntuales. ¿Hay grasa buena y hay grasa mala dentro de lo que comemos? ¿O sí, solo es grasa? sí es importante controlar el aporte de grasa porque nuevamente en donde vivimos, aquí en Veracruz y en México en general, hacemos mucho uso de los alimentos fritos, empanizados, capeados, etcétera. Entonces sí es importante disminuir ese tipo de alimentos, sobre todo de grasas sometidas al calor, porque sí, aparte de que es grasa, pues generan componentes muy tóxicos para la salud, inflamatorios, cancerígenos, entonces sí es importante disminuirlos. Y ahí nuevamente a la parte de la pérdida de peso, el exceso de consumo de grasas, sobre todo animales, que son grasas saturadas, son las que van a provocar que aumente nuestro colesterol LDL y VLDL o colesterol denominadamente como malo, ¿no? Que este es el que aumenta el riesgo cardiovascular y cardiometabólico. ¿Por qué? Porque es el colesterol de baja y muy baja densidad que se adhiere a tus arterias y pueden provocar placa de ateroma y en muy largos plazos, pues, infartos, ¿no? Infarto. Y el colesterol HDL, que es el de alta densidad, que se encuentra más en pescados como tipo salmón, atún, sardinas, en específico omega 3, DHA, EPA, son ácidos grasos que se encargan de, por así decirlo, mover todo ese colesterol malo de baja densidad que está adherido o que se puede adherir a a tus arterias.
Entonces sí es importante implementar esta fuente de alimentos o por lo menos complementar, porque te acabo de decir en dónde está, en salmón, en atún. En la dieta del mexicano, ¿qué tanto incluye estos alimentos? Muy poco, casi nada. A veces nunca lo llegamos a comer, ¿no? En la vida. Entonces sí se vuelve importante muchas veces suplementarnos con un buen aceite de pescado que incluya una buena cantidad de omega 3. Y esto es lo que vemos en consulta, ¿no? Porque igual cada recomendación y cada prescripción es individualizada, dependiendo pues ya todo lo que te mencioné para cada paciente. Oye, pero dicho esto, a ver, ¿qué, en cuanto a yo preparar mis alimentos, qué es mejor? ¿Hacerlo con grasa animal o con un aceite de, no sé, aguacate o de... O sea, ¿qué es mejor consumir? ¿Cómo es mejor consumirlo? Sin duda, el usar un aceite que soporte las temperaturas, como lo es el aceite de aguacate, aceite vegetal que soporte las temperaturas, como el aceite de aguacate, e incluso el aceite de oliva. El aceite de oliva, por su tipo de ácidos grasos, mucho tiempo se ha dicho que no se debe usar para cocinar, pero no, actualmente es todo lo contrario, es de los mejores aceites para cocinar, aceite de oliva virgen o extra virgen y de aguacate, que aún así, grasa buena, mala, VLDL, HDL, si tú tienes planeado perder peso, tienes que controlarla, porque sigue siendo grasa. Entonces, al final del día, si tú aumentas mucho tu consumo de grasa, recuerda que grasa va directo a acumularse como grasa. Entonces, sí hay que controlar su consumo. Hay Sí, que, el secreto está en las porciones. sí, en las cantidades. Por ejemplo, en la cuestión de la grasa, por ejemplo, para guisar, la verdad es que tú puedes hacerte, no sé, tu bistec a la mexicana, tu pollo entomatado, tu alambre de res, sin siquiera echarle aceite. La Mm. propia carne, las propias verduras sueltan una gran cantidad de líquido que con eso mismo se cocina todo y no es necesario proporcionar grasa. Sí, la grasa en la comida Ujú. mejora pues las características organolépticas, aroma, sabor, Sabe textura, diferente. indudablemente, ¿no? Pero nuevamente depende a qué es lo que quieres Claro, ¿a dónde y qué vas? estás dispuesto a hacer para obtenerlo. Es adaptarse, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras. Pero hablamos, a largo plazo hablamos de salud, nutriólogo Mitch, Claro. porque por ahí escuchaba una conversación y decían, cuando yo iba a la primaria, al colegio, llevaba frutita, verduras, un emparedado, cosas que hacía mi mamá. Pues ahora se lleva un pan procesado, se lleva una salchicha, y entonces se están encontrando personas que a menor edad están presentando situaciones que a lo mejor nosotros vamos a presentar cuando tengamos una edad ya en la jubilación, un decirlo, ¿no? Sí, sí, actualmente ese es el problema en la sociedad, por lo cual hemos seguido viviendo pues con tanta obesidad. Somos el país número uno en obesidad. Vaya, es algo muy de mucho impacto, ¿no? Y se da por dos cuestiones, sí, por el tipo de alimentación, pero también por las características epigenéticas que hay en México. A, a grandes rasgos, cómo nuestra propia genética influye en que desarrollemos este tipo de enfermedades, aún comiendo lo mismo que comen en otros lados. Por ejemplo, tengo muchos pacientes en, no sé, en Estados Unidos que me dicen, es que acá los gringos todos los días comen McDonald's y están altísimos, bien fuertes, bien marcados, o sea, sí van al gimnasio, ¿no? Pero comiendo, y uno cuidando acá su dieta al 100. O sea, en el ejercicio, sin comerse ni una galleta, la panza nomás no baja, ¿no? Y pues son cuestiones genéticas Claro. vaya, pasa cuando llega aquí, no sé, un chavo y me dice, oye, quiero estar así, ¿no? Y me enseña un compa de 1,90, güero, no sé, de allá del otro Ups. lado del charco de Europa. Y le digo, pues yo también quiero estar así. Pero nuevamente, o sea, esas son las características de cada quien. Y ni se diga yéndose ya a otro lado, no sé, a una persona europea, norteamericana, bueno, de Estados Unidos, Canadá. También aquí mismo, entre pues, mexicanos, dependiendo pues tu familia, lo que tú quieras, tu ascendencia, hay características muy, muy diferentes que van a delimitar cómo tu cuerpo, cómo tu salud se desarrolla a través del ciclo de vida. Y ahí viene mucho el tema del, por ejemplo, lo que decías hace un momento, de que hay personas que, pues,
bueno, lo hablamos, están muy delgaditas y pues a ojo público parecían que estar sanas, pero les tomas análisis y tienen todo elevadísimo. Así va a haber personas que tengan pues sobrepeso, obesidad, pero les tomas estudios y todo normal, ¿no? Y puede parecer irónico, pero bueno, también es una cuestión fisiológica que tiene una explicación. Pero eso no quiere decir Que que estén estar... sanos, Sí, ajá. exactamente. Sí, porque aunque estés obeso y tengas limpios tus estudios, presentas una patología, la obesidad. El exceso de grasa es una enfermedad. Que bueno, ya se está cambiando cómo nos referimos acerca de la obesidad. Igual, si estás muy delgado, no presentas obesidad, exceso de grasa, pero tus estudios laboratoriales salen mal, no estás sano. Claro. Aunque te veas sano, ¿no? Esa parte es importante entender que la salud no se mide a través de un prejuicio social. La salud se mide a través de un diagnóstico clínico. Entonces, por eso, bueno, ahí viene algo que mencionaba hace rato, donde ante la sociedad, lo de los anuncios, ¿no? Te decían, estar de cierta forma te facilita encajar en ciertos puntos. Y eso es un tema bien complejo, porque va a una naturaleza, ¿no? Biológica de, como mamíferos, de la necesidad de encajar socialmente. Y eso puede mucho en muchas personas y llega a alterar la propia percepción de lo que somos, de lo que valemos y a través de nuestra imagen física. Y eso es algo que se puede mejorar, se puede corregir si todos percibiéramos la nutrición, la actividad física como el verdadero hábito de salud y no como un voy a hacer dieta y ejercicio para obtener la recompensa de verme bien. Esa Sí, parte. que es todo un cambio, ¿no? De pensamiento. Dicho esto, eh, quiero retomar esa parte cuando dijiste la relación con los alimentos. ¿Cómo interviene el nutriólogo Mitch cuando te das cuenta que la persona no solamente necesita una dieta, sino que hay una situación que necesita terapia? Tú canalizas, primero es contigo, primero se vaya. ¿Cómo? ¿Te han tocado esos casos o no? Sí, claro, gran importancia de conocer el comportamiento humano. No es para yo corregirlo, porque yo no corrijo comportamiento humano, yo no doy terapia cognitivo-conductual, no es mi área, pero sí mi trabajo es conocerlo, detectarlo para precisamente encaminarlo con los expertos en el área. Y sí, claro, muchas veces me es importante entender cómo funciona el paciente, qué es lo que quiere, o sea, a través de qué se motiva, cuáles son sus convicciones, porque aunque yo le dé la mejor dieta del mundo, si el paciente no tiene bien entendido lo que es su valor, su contexto, su trasfondo, pues va a ser la dieta, la mejor dieta que nadie hizo. Y es necesario que el paciente primero entienda eso y aborde todo lo que tiene que abordar desde el fondo. Y sí, claro, hay que canalizarlo con un psicólogo, con un psicoterapeuta para que trate todo eso. Y abordemos en sinergia, multidisciplinarmente todo, porque la nutrición inicialmente, pues la gente viene de quiero mi dieta y mi documento, pero como te das cuenta, involucra muchísimo más a fondo Sí. que solo una dieta. O sea, literalmente el documento que les doy es lo último que importa. Hay muchas cosas más importantes a entender antes de pasar ese punto. ¿Y trabajas a la par? ¿O primero trata tu parte emocional y después regresas conmigo o a la par? Sí, se trabaja a la A par. la par. Sí, porque irremediablemente hay que hacer algo. El paciente, a final de cuentas, somos resolvedores de problemas. El paciente tiene una necesidad, tiene una problemática, por eso está aquí y mi deber es ayudarlo de la mejor Ok. forma posible. Entonces, nuevamente, el entender este tipo de situaciones que van más a lo emocional o conductual, es ese extra que se ofrece más allá de solo, nuevamente, aquí está nada más tu dieta. Entonces, es ese extra donde el paciente hay que hacerlo sentir que entendemos realmente lo que está pasando, lo que está sintiendo y aquí lo vamos a ayudar. Entonces sí, lo mando o lo refiero con un psicólogo y a la par, pues empezamos el tratamiento, Trabajo. la dietoterapia, Muy exactamente. bien. Mitch, ¿y cuál es tu postura retomando este paciente ficticio que estamos armando acá? Cuando te dicen, doctor, nutriólogo, solamente deme algo así, que me tome unas gotas, de unas pastillitas, algo así rápido, ya, sin tanta dieta.
porque los hay, ¿no? Sí, Es que sí, acabo de ver que pusieron una publicidad que en 2 meses se baja porque les dan, ¿usted vende eso? ¿Dónde lo consigo? sí, ¿Cómo reaccionas ante eso? Porque yo lo he visto en muchos lados que hay promoción y se sí. anuncia. No, la verdad en esa parte sí, y sí es muy común, la verdad, sí pasa mucho. En esa parte, nuevamente, es un labor más arduo con el paciente porque hay que hacerle entender una idea que él ya trae bien arraigada, de que pues la nutrición o lo que hacemos aquí no funciona como nosotros pensamos que funciona, que sirve. Em, Pasa esto porque la gran mayoría de la gente pues trae su propio sistema de creencias, sus propias experiencias y en base a eso han formado un criterio. Nuevamente, el vivir a través de las sensaciones, actuar a través de lo que siento y no en base de la razón, el no tener un criterio más a fondo, simplemente ver sobre el agua lo que me ofrecen y no indagar más, me hace llegar con ese tipo de expectativas irreales, idealizando procesos, ¿no? Y esto también pasa en esta era de redes sociales con los influencers, que la gran mayoría, pues esto me dedico, ¿no? Te dicen, no, come sano, come esto, únete al reto de tantos días, usando el privilegio de su imagen, la verdad. Entonces entran personas, o bueno, ahí viene la responsabilidad que tenemos como difusores de información, ¿no? Y ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Eso a la gente no le gusta. O sea, que llegue ese paciente y me diga, oye, yo quiero en 2 semanas, dame esto, porque me funcionó. O allá me dijeron que Ujú. con esto bajaba rapidísimo y darles un tope de realidad, a la gente no le gusta. No le gusta entender que realmente para lograr algo hay un trabajo de por medio que requiere esfuerzo, requiere tiempo. Entonces, tampoco es volverse hostil con el paciente, con el cliente, es simplemente explicarle cómo funciona y que el trabajo que hacemos aquí busca lo mejor para ellos, nada más. O sea, si yo supiera que hay una pastilla, un método que en 4 semanas te va a poner como tú quieres, no te cobraría lo que te están Eh, cobrando. Sí, pero lo puedes inventar. sí, no, sí, es No, que pero mira, ok, llevamos un rato charlando, ¿no? Aquí, previo al podcast, en lo que estábamos armando el set. ¿Tú podrías vender todo eso? Porque lo que buscas es un bien económico para ti, porque al final del día hay muchos mercaderes en el medio de la salud que te venden hasta lo que no. Sin embargo, desde que estamos hablando, tú eres muy real, muy muy aterrizado, muy sincero, muy honesto con lo que haces. Y eso habla de un trabajo personal, claro. que muchos de los educativos con los que platico hay un trabajo personal. O sea, ¿por qué Mitch no se quedó estudiando arquitectura, se volvió ingeniero o anda en un barco? O sea, ¿cómo es que Mitch llega a la nutrición y cómo es que Mitch logra ser tan honesto en su trabajo, que creo que más que trabajo se ve una pasión lo que tú haces? ¿Cómo se juntan ahí esas piezas? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas ahí? Sí, genuinamente me apasiona mucho lo que hago, la verdad. Me gusta mucho aprender de la gente, ¿sabes? Hacer sentir, ayudar a la gente, hacerlos sentir que son comprendidas, entendidos, eso me apasiona mucho y darles una solución. Eh, pues todo viene desde mi adolescencia e infancia. Yo fui de niño muy enfermizo. Mi mamá siempre se preocupaba por darnos de comer lo mejor que se pudiera, o sea, pero no mucho, sino darnos de comer bien, fruta, carne, medirnos, no tomar refresco, etcétera, ¿no? Mi mamá siempre se cuidó mucho. Nuevamente mi papá fue deportista, entonces Perdón, ¿de qué deporte hacía tu padre? él era basquetbolista. Ok. Sí, él fue basquetbolista toda su vida, toda su vida. Y entonces eso me llevó a muy corta edad, a los 15 años nuevamente a hacer ejercicio. Me gustó mucho, me encaminé, tuve mi primer nutriólogo, preparador a los 17 años, que era nutriólogo,
Bueno, es nutriólogo, se llama Juan de Dios Flores, un saludo, allá en Poza Rica. Eh, pero también fisicoculturista de la vieja escuela. De hecho, su papá fue Mister México absoluto en los 60. O Ey, sea, entonces o era sea, no, no gente, cualquier cosa, sí, ¿no? no, 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 y cuando el Mister México era el Mister Sí, México, no, ¿no? ahorita ya Bueno, todavía lo es, pero siempre tuvo un peso fuerte, ¿no? Bueno, tenía anteriormente un peso todavía un poquito, considero más fuerte. Entonces era gente que se dedicaba mucho de la muy vieja escuela, pero así de la viejísima escuela. Y era un medio, pues la verdad, muy motivador, que me gustaba mucho. Eso me hizo agarrarle mucho amor también al fisicoculturismo, que es una disciplina que traigo así muy, muy en el corazón, me gusta mucho. Entonces, todo eso me hizo involucrar, me hizo agarrarle gusto, agarrarle amor y dije, quiero estudiar esto. Y desde inicios de prepa yo sabía que quería estudiar nutrición. Me costó mucho, sí, sí me costó mucho llegar a este punto, pero se logró. Dificultades ahí, más que nada familiares, que no querían que ¿por qué? estudiara. Ah, porque no querían que Sí, estudiara. porque yo, nuevamente, yo soy de Poza Rica, entonces mis papás no querían que yo me fuera de casa. Ellos querían que estudiara ahí. El chiste es que terminó la prepa y como ellos no querían que estudiara, y pues la verdad yo quería estudiar esto, me dijeron estudia lo que tú quieras en Poza Rica. Pero pues en Poza Rica no había nada que me llamara la atención más que si acaso medicina, pero la otra parte es que yo también quería irme de mi casa. Yo tenía la necesidad de irme. Entonces dije, bueno, voy a estudiar medicina, pero no aquí en Poza Rica. Voy a estudiar donde yo quiero estudiar y apliqué examen para la Escuela Médico Naval. El chiste es que pasé el examen, pero por una situación de salud no me pude ir de Poza Rica. Yo tengo una enfermedad que se llama talasemia, entonces por esa razón no pude pues entrar a la escuela, ¿no? Perdón, ¿qué es? La talasemia es una enfermedad hemática que hace que mis eritrocitos, mis glóbulos rojos sean amorfos, o sea, en vez de ser redonditos, bueno, esféricos, sean de mil formas, o sea, de la que te imagines. Y eso hace que dificulte mi oxigenación. A grandes rasgos no me hace absolutamente nada. Tal vez a veces tener esta como tez amarillesca, se llama ictericia, puede llegar a afectar mi vaso en algún punto y no puedo estar a grandes alturas ni bucear porque como mi oxigenación se dificulta, pues puedo por ahí tener una descompensación o hasta ser fatal, ¿no? Entonces, por esa razón, no pude ya irme. Y entonces, esto me hace quedarme un año sabático. Y al año ya aplico para acá para nutrición, viendo a mis papás que, bueno, que si tengo la capacidad de que me muevo, de que, pues, intelectual, de que pasé un examen bastante demandante como es el de la médico naval, dijeron, bueno, pues ya, o sea, orillados ya entre la espada y la pared, no tuvieron opción más que decirme, pues ya vete. ¿Por qué crees que Sí. ellos querían eso? A qué se debía? La verdad, han sido, como tú sabes, épocas muy difíciles en la sociedad, hablando de muchos aspectos, eh, pues, profundos en cuanto a delincuencia y todo eso. Tenía que ver con la seguridad, ¿no? Sí, por la seguridad, Perdón, hago un paréntesis. Cuando tú viniste para el puerto, estamos hablando de ¿qué año? 2013. Ok, Sí, estaba fuerte la estaba cosa. la Y puerta. allá en Poza Rica, pues bueno, quien conoce sabe Sí. a lo que me refiero. Entre eso, también mis papás, pues de cierta forma, los apegos, es muy natural, ¿no? Que tú como mamá no te quieras separar de tu hijo, o tú como hijo no te quieras separar de tu papá, tu mamá. Y en general eso, porque afortunadamente económicamente sí se podía, pero pues... Y pon tú que honestamente no es reclamo, la verdad, no lo llevo cargando en mi pecho, pero sí sentían un poquito mis papás que yo era incapaz de estar solo. Porque pues sí, toda la vida fuimos de casa, con mis hermanos y yo, estuvimos pues totalmente dependientes, pues como todo hijo, ¿no? Claro. Entonces como que ellos no veían esta capacidad, pero ya cuando pues vieron que sí era en serio, pues confiaron, me dieron la oportunidad y pues afortunadamente llegamos a este punto. Muy afortunado para mí. Claro, y en esta parte donde ya se ve la pasión, porque, a ver, ¿por qué yo, Mitch, me voy a ir de mi casa donde tengo todo Ujú. bien, estoy cómodo?
¿para qué voy a ir a...? Porque, a ver, tú nos platicas cómo ha sido tu proceso, pero en ese proceso muy seguramente en el llegar, en el de repente verte solo, cómo lo hago, claro, lo has resuelto y digo, lo que se ve no se puede echar de menos, ¿no? Pero ya se veía tu pasión. Yo lo quiero, lo busco. Sí, Ahora, esto hace eco para muchos educativos porque, no, ¿para qué? No, quédate con el trabajo. ¿Para qué vas a buscarle? sí, ¿Qué vas a andar haciendo eso? No, ahí está bien. Mira, nosotros tenemos el negocio que vendemos, tu abuelo, tu tatarabuelo, todos hemos hecho esto. A ti te sí. toca, no busques. Sí, papá, sí, mamá, pero yo quiero ser fotógrafo. Ujú. Pero eso no, pero yo quiero ser fotógrafo. Y Sí. entonces, en ponerte contra eso, pues primero habla de, primero tú, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí hay algo bien importante y es como que una recomendación, sugerencia. Siempre hay que elegirnos a nosotros mismos por encima de quien sea, de quien sea. Ya ni se diga una pareja. Incluso como papá, como hermano, como hijo. Bueno, escuchas mucho, yo por mis hijos haría todo. Yo por mis hijos moriría. Pero hace poco leí algo que dice, morirías por tus hijos y ¿por qué no mejor eliges vivir por tus hijos? Claro. ¿Por qué no No, eliges cuidarte, ser la mejor persona por tus hijos? Porque tú harías todo por ellos y ¿por qué no haces todo por ti primero? Entonces, eso hablando desde algo muy individual y tan básico como es papá e hijo, ¿no? Entonces, si quieres dar lo mejor para los demás, empieza dándote a ti lo mejor. Entonces, siempre subconscientemente creo que he trabajado bajo eso, buscando lo mejor para mí mismo. Y eso ha sido lo que inicialmente me hizo buscar más allá. De ahí, pues, en la parte familiar no había una seguridad en lo económico, a que yo dijera, bueno, el negocio de mi papá me quedo haciendo lo mismo. No había. O sea, él tenía su trabajo y pues hasta ahí era su trabajo, ¿no? Él tiene sus propiedades y pues son de él, ¿no? O sea, nunca viví esperando que mamá o papá me dieran o me dejaran algo. Siempre busqué mi propio camino. De ahí también viene la educación que me dieron ellos. Mi mamá, mi papá siempre me educaron para hacer, no me educaron para esperar que todo llegara. Entonces, siempre fui muy independiente. Yo me cocino desde que soy niño. O sea, desde que soy niño yo me cocino a mí mismo, yo me preparo mis cosas, yo hago mis cosas. Manejo creo desde los 11 años. O sea, siempre he sido muy, muy independiente. Mi mamá fue la parte que me enseñó los valores. O sea, me dio todos los valores que tengo, me hizo la persona que soy, que me hace buscar ser tan transparente, que busca ayudar, que no busca generar ningún daño, que busca siempre estar preparándonos, estudiando. Mi mamá, estuvo a punto de terminar su doctorado, no pudo terminar por salud, pero siempre preparándose, siempre me decían, no, ella siempre se le quedó la parte que mencionan en las películas de las que van a Harvard, que no los enseñan a ser empleados, sino a crear su propio trabajo. Y siempre ok. me decía, siempre busca ser autoemplearte. O sea, siempre tú busca, o sea, no seas empleado, porque ser empleado es difícil, te limita, busca siempre crecer. Y a la vez era congruente en lo familiar porque mi papá igual, mi papá siempre fue jefe, mi papá siempre tuvo negocios, y mi papá me enseñó la parte de ser muy trabajador. Esta parte lo llamaré en la sociedad actualmente muy, muy de hombre, muy manly, de hacer cosas, componer cosas, el coche, la luz, el agua, trabajar, ser responsable con tu Enseñanzas para pago, la vida. exactamente. Exactamente, todas esas, la enseñanza para la vida, toda esa me la dio mi papá. O sea, lo que tú puedes, mi papá es así, mi papá hace de todo lo que te imaginas. A veces no tan bien, pero lo intenta, ¿no? Y él me enseñó eso, o sea, siempre buscar la solución a las cosas y si no, lo aprendo a hacer. Entonces tuve como que la mejor de ambas partes, mi mamá que me habló mucho de los valores de esta preparación y mi papá que me enseñó a trabajar, a responsabilizarme. Entonces, nunca batallé o sea, nunca batallé con absolutamente nada porque yo lo traía muy inculcado. Y la parte que puede llegar a pegar, que son los apegos emocionales con papá y mamá, pues tal vez, no, la verdad nunca los tuve. Porque la verdad, y siendo muy honestos en casa,
la dinámica era muy compleja en cuanto a lo emocional. Entonces, no tuve ese núcleo tal vez que muchos tienen muy, muy así unidos. Entonces, por lo mismo, no me fue muy difícil romperlo, saltar del nido. Sí, de que Navidad tiene Sí. que estar aquí, Ajá. de que Entonces, cada y cumpleaños no puedes faltar porque ándale, o sea, no, te no. quitan el apellido. Ándale, y sí iba, sí los iba, y sí cumplí las fechas porque decía, bueno, o sea, no estoy todo el año, por lo menos voy a las fechas especiales. Y cuando elijo estudiar nutrición, pues sí, para mi papá fue así de, y también para mi mamá fue así de, y una ingeniería, medicina, pero yo sabía lo que quería, y nuevamente siempre he confiado en el proyecto más importante que tengo, que soy yo mismo, siempre, todo lo que hago es Una de que es gran para frase mérito, ahí. exactamente. Entonces, eh, yo estudié y me gustaba mucho, me sigue gustando. En el camino mi papá alguna vez me dice, oye, pues estudia otra carrera porque pues de nutriólogo no vas a encontrar trabajo. Y yo de broma le digo, ¿qué crees? Todavía no encuentro trabajo. Oye, pero a ver, ¿qué tan? Bueno, yo eso lo escucho mucho en el arte, Mish. No, de músico te vas a morir de hambre. No, pintando, ¿cómo crees? Eso no es. Busca algo que te deje. En el arte eso es la constante. Pero Sí. bueno, que tú me lo digas en esta área donde tú estás. A ver, ya estás acá, estás estudiando. Cuando tu papá te dice eso y tú le contestas en broma, fue ese proceso, ¿cómo lo pasaste para llegar a empezar a formar? O sea, tú ya sabías que no querías trabajar para nadie, que Mm. querías hacer lo tuyo, lo que tienes ahora, tu consultorio. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que como todos, fue muy difícil. Fue muy difícil, fue muy trabajo, pero nuevamente fue una cuestión de creer en mí mismo, creer en mi proyecto, saber lo que quiero, definir bien, o sea, definir bien mi identidad y hacia dónde la llevo, e insistir, no tener miedo. Lo hablábamos antes de cámaras, la parte de que muchos no nos atrevemos a exponernos en podcast, en redes sociales, porque tenemos el miedo de, uno, ¿qué dirá la sociedad? Retomamos la parte, estamos hechos ya meramente biológica, de manera biológica para buscar encajar en la sociedad. Entonces, el exponernos es arriesgarnos a caer en un error y caer en un error ante la sociedad te tacha Sí, y anula ese proceso nuevamente de encajar socialmente. Entonces, da miedo, claro que da miedo, pero cuando ves que nada de lo que diga la gente depende de uno, o bueno, te da de comer, bueno, sí depende, ¿no? Pero no va a afectar a nadie, al contrario, estás buscando, en mi caso como nutriólogo, ayudar, dar algo de valor, que aunque no fuera así, pues cuántas personas, canales no hay que comparten pura cosa chusca, ¿no? Y sí, crecen y bastante, crece. exactamente. Sí, sí, sí. No haces ningún daño a nadie, al contrario, estás buscando ayudar. Es vivir no sin el miedo, como dicen, sino aún con todo el miedo, porque no deja de existir, aún con todo el riesgo, actuar y seguir y mantenerte constante, constante, porque sí hay días buenos, hay días malos, sobre todo en este proceso inicial, ¿no? Afortunadamente ahorita hay bastante estabilidad porque pues ya llevamos un ratito haciendo ¿Cuánto esto, tiempo llevas, Mitch? pues ya son 8 años dando 8 años. consulta, Ah, ya sí, estás. entonces al inicio, pues claro, y el no tener una seguridad de un trabajo, que cada 15 días te dé Claro. una quincena, es bien complicado, es bien complejo. Y viene la parte de ser también muy disciplinado como persona, ¿no? Si a mí, y eso es muy personal, ¿no? Si a mí me gustara muchísimo la fiesta, tomar, andar de un lado para otro, estar gaste y gaste, cosas tal vez innecesarias, que no es que sea malo, pero bajo ese contexto donde busca Claro. crecimiento, pues no es necesario, no ayuda mucho. Sí, no, y esto es importante porque de repente el discurso de yo seguí mi pasión, por ahí lo platicaba en un capítulo pasado con el escritor Juan Eduardo Mateos Flores, y él tiene esta línea, ¿no? Que decía de este discurso de que si yo pude, mi pasión, y que luego no aplica para todos, porque de repente se malentiende, ¿no? Sí. O que no, yo soy emprendedor y mira, yo pude, sí, claro, pero ahorita. Y entonces aquí lo rescatable que lo tenemos que sentar bien es el trabajo que se ha hecho, el Mm, proceso. sí. Porque muy posiblemente tu pasión hubiera sido buena para salir de tu casa,
pero si no lo hubieras complementado con lo que tú eres, con tu disciplina, con accionar, con llevar bien las cosas, pues hubieras a lo mejor tenido que regresar a tu casa porque Sí, no se hubieran dado las cosas. sí, Entonces, en esa línea sí es importante recalcarlo, ¿no? Que volvemos como la dieta, es un saco a la medida. sí, Y extraer lo importante de tu historia. Oye, a la par de esto, tú seguías entrenando. O sí. sea, ese gusto, esa pasión por entrenar, ¿hasta qué nivel lo llevaste? Porque por ahí vi fotos, creo, en el Instagram. Sí, ¿Cómo fue? O sea, ahí cómo llevaste eso. viene por, por el mismo canal, porque lo llevo haciendo todos los días desde hace 15 años, entonces, claro, para mí es un gusto hacer ejercicio, cuidarme, ya es algo tan nato en mí como respirar. Y lo relaciono también ya en un fondo más en base a mi trabajo, a la congruencia que tengo. Por ejemplo, ese siempre es un tema en la facultad y entre nutriólogos, que el aspecto físico, la imagen física del nutriólogo no tiene que ver con sus capacidades como profesionista. Y es cierto, la verdad lo apoyo Pero, completamente. Pero, honestamente, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es el motivo de estudiar? Trabajar, hacer una vida, venderte. Entonces, en mi forma de llegar a las personas, eh, aplico esta congruencia donde te estoy diciendo, come bien, haz ejercicio, cuídate y eso te va a dar la capacidad de estar saludable, de mejorar tu imagen física, de aumentar músculo, de perder grasa. Te lo digo a través de la congruencia de mis propios actos. Sí, mi licenciatura debería ser más que suficiente y todos los estudios que han venido después de la licenciatura, pero yo no le estoy vendiendo a otros doctores, yo no le estoy vendiendo a otros nutriólogos, que tengo la fortuna de que muchos son pacientes míos, gracias a esa congruencia también, al trabajo que realizamos, pero al final de cuentas el público en general se va a dejar guiar por lo visual. Van a ver un nutriólogo en forma que hace lo mismo que predica, que lo que me dice en consulta, él también lo aplica y va a ser mucho más fácil para mí hacer clic con ese paciente porque no va a llegar y va a decir, ah, sí, lo vi, pero pues no se tiene sobrepeso, que no tiene nada de malo, es importante entenderlo, pero yo necesito, mi trabajo depende que el paciente me haga caso. Entonces, si en el subconsciente del paciente se crea una incongruencia, no ya va no a va a dar prestar la resultado. atención adecuada, ¿no? Entonces, viene desde uno, el venderme que el paciente me elija y dos, que al estar conmigo también siga mis indicaciones. Entonces, por eso sí es importante, digo, en esas partes, para mí, el mantener mi actividad física y mantener mi alimentación y pues también por salud, la Claro, verdad. claro. Y hablas de esta parte ya como como tu trabajo, como Sí, tu forma de vender tu producto, porque al final del día es tu producto, lo que tú ofreces, y tienes que ser un producto de calidad. Y sí, entonces, pues, obviamente las personas van a elegir lo que mejor vean o les convenga, ¿no? Y pues estamos acostumbrados en esta era de redes sociales donde todo entra por la vista, pues qué más, ¿no? sí, claro. Con esa parte, nutriólogo Mitch, ¿cómo la llevas? Porque, a ver, pasamos pandemia y ya nada más faltó el mecánico que diera el Dieta, sí. presupuesto y el arreglo del auto por, por sesión Sí, de Zoom. sí, ¿Cómo llevas esa parte tú actualmente? Porque digo, los psicólogos han explorado, ¿no? sí. Trabajar. ¿Tú cómo llevas esa línea ahí? No, pues aquí igual, de hecho, desde antes de pandemia ya el trabajo en línea era muy habitual, sigue siendo afortunadamente muy habitual. Em, igual, la cita se realiza exactamente igual a como la tenemos aquí presencial en consultorio, vía videollamada, simplemente que obviamente no puedo yo tomar lo que son antropometrías a mediciones, ¿no? Entonces al paciente se le envía un formato de evaluación que es una historia clínico-nutricia muy detallado, en el cual el paciente pues él va a llenar con toda la información lo más honesto que pueda, o bueno, totalmente honesto, eh, todo lo que se le está pidiendo, así como precisamente su antropometría, sus medidas. Y en base a eso tenemos la consulta, evaluamos todo su contexto y es como podemos crear un abordaje dietético para el paciente.
Muy bien, muy bien. Pues es importante, ¿no? Estar en vanguardia, en la época, en lo que está sonando y lo que Sí, se ve. Porque he escuchado, no, yo soy, lo dijimos al inicio del podcast, la vieja escuela. sí. Yo nada más es así, no hay otra. Y se cierran se Las vuelve, puertas, sí. hay límites, ¿no? Ya no llegas más allá. Sí, al final del día, una parte de irse actualizando en las tecnologías, conocimientos, para mejorar nuestro trabajo a través de mejorar la atención que le damos al paciente, ¿no? Actualmente en eso, por ejemplo, está la implementación de la inteligencia artificial en consulta, en nuestros métodos de trabajo, en la creación de contenido para generar mayor exposición o mejor contenido aún que sea más fácil pues sí, para vender, para dar al público. Entonces todo eso nos ayuda mucho a seguir actualizándonos y no quedarnos a la vieja escuela, porque al final del día, nuevamente, podemos ser el mejor especialista, profesionista del mundo, pero el mejor especialista del mundo que nadie conoce. Así es. Entonces sí es importante, nuevamente, seguirse actualizando, pero a través de buscar dar la mejor atención al paciente. No nada más es así, bueno, porque quiero vender más, no. Hay un fondo. Y con eso de la inteligencia artificial que dijiste, cómo lo aterrizas a lo que haces? ¿Cómo lo aterrizo la cuestión de la inteligencia artificial? Ahorita actualmente lo ocupo mucho para creación de contenido. En mi trabajo me ayuda mucho a buscar, por ejemplo, información muy reciente, estudios muy recientes, interpretaciones más detalladas que eficientían mi proceso de aprendizaje. Hay muchos recursos para prácticamente todos los medios, incluso para crear formatos que luego necesito específicos. Vaya, la inteligencia artificial es una cosa bella, esa es la palabra. Ayuda mucho y sobre eso mismo mucha gente o muchos profesionistas se han sentido en riesgo porque puede acaparar un gran mercado y la verdad es que sí es cierto. Es un gran reto que vamos a tener muchos profesionistas con la inteligencia artificial en un futuro, por eso es importante crecer con la tecnología y no demeritando lo que puede llegar a provocarnos, porque es una realidad, va a pasar. O sea, un chico o chica puede llegar y hacer su prompt muy específico para que le dé un entrenamiento, una dieta y es increíble, pues, la cercanía que puede tener la inteligencia artificial con un buen abordaje. Obviamente, tendría esa persona que conocer más a fondo de qué tipo, o sea, decirle a la inteligencia artificial, oye, hazme una dieta, mi antropometría es tal, usa la ecuación tal para calcular mi gasto basal, o sea, pero la inteligencia artificial lo puede hacer si tú aprendes cómo Claro. dominar esa Pero parte. le tiene que dar los datos correctos, Mitch, Sí, sí, sí. porque hablamos que para ti es una herramienta. Sí. Eh, Muchos sí están peleados con eso. En el área de la educación de repente se escuchan cosas muy grotescas como de yo estoy mejor hablando a tú por tú. Eso de la inteligencia artificial no va conmigo porque, o sea, se sataniza, ¿no? Pero Sí, desde la ignorancia. Eso que exactamente. acabas de decir tú es muy importante. O sea, a ti te arroja esa información porque tú sabes qué, cómo y cuándo pedirlo. Sí, Pero un usuario común que no está en tu área no lo va a poder hacer. Pero pero lo puede dependiendo del aprender. área, claro, se Sí, puede aprender. sí. Pero necesitas ser profesional en el área. No necesariamente, no necesariamente. Nuevamente, hay mucha información. Te sorprenderías lo que, mira, eso que mencionas y siendo específicos en el área de la educación, va a lo que te comentaba una vez por mensaje, o no, no, lo comentamos aquí, las generaciones, ¿no? Es muy importante. Yo crecí con la tecnología, o sea, yo crecí con las computadoras, los celulares, o sea, yo tuve toda esa brecha generacional que vivió con todo. La generación arriba de mí, hablando de gente, yo tengo 30 pero gente de, ¿qué te gusta? Cercanitos, 33, 35, 40 para arriba, no tienen idea. O sea, no saben cómo usar la tecnología, a veces más allá de tomar fotos del WhatsApp y unos emojis y vámonos, ¿no? Entonces, las generaciones más jóvenes, 25 y más jóvenes, y tú en el medio educativo creo que sabes de lo que son capaces de Sí, sí. obtener cuando se lo proponen. Y aquí me llegan muchos chicos que tienen un conocimiento increíble acerca de
metodología de entrenamiento, cuestiones dietéticas. Eso sí, muy específico. Por ejemplo, saben que tal metodología de entrenamiento es buena para esto, que es una metodología que tal vez yo vi en algún curso ya de posgrado. Pero bueno, ¿cómo llegaron a esa información? Está, ¿no? Está. Pero ¿cómo llegaron? No saben el fondo de cómo surgió, de dónde existe, por qué se formó, pero saben que existe. Entonces, ellos pueden llegar a formular y obtener muy buenos resultados en dado caso. Nuevamente, es una herramienta de gran alcance y hay que recordar que el crecimiento no es solo, viene acompañado. Y en este caso, la tecnología es un gran aliado para el crecimiento. Y quedarnos atrás es lo que hemos hablado hace un ratito, seguir viviendo a través de sensaciones. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que necesito hacer para desarrollarme. Entonces, Darwin, el más, ¿cómo se llama? La adaptación de los... ¿La adaptación? Adaptarse. Sí. Dentro de esta línea de ser, de estar bien, digo, entrenas, alimentación, ¿cómo Mitch desconecta de su diario? Digo, porque ya nos dijiste que el ejercicio es parte de tu vida, la alimentación, tus hábitos, eres una persona disciplinada que está siempre cuidando, es la Sí. importancia de él. ¿Cómo desconecta? ¿Qué hace aparte de esas pasiones? ¿Cómo desconecta Mitch de su día? Ah, bueno, eso es importante, porque en mi ser todo es uno. O sea, sé que no vas a eso, pero no desconecto. Realmente todo lo que hago me genera plenitud y felicidad. Pero, o sea, en la parte específica a lo que refieres, pues hay muchas otras cosas que hago. Me A gusta... lo mejor podríamos hablar de gustos, o Ajá, sea, fuera exactamente. de, porque, bueno, de otra parte de las pasiones, es decir, Sí. el que está en la De, música, en el arte, pues dicen, eso es lo que siempre hace, pero también gustan de otras sí. cosas en las cuales no es lo que están siempre de Sí, cara. sí, me gusta mucho leer libros, bueno, no leer, escuchar porque mi tipo de inteligencia es auditiva, no es visual ni Importante eso. kinestésica, entonces escucho muchos libros en tiempos libres, armo Legos, me gusta mucho, me ayuda mucho para distraer, despejar mi mente cuando tengo mucho estrés, el quedarme, o sea, hay gente que me ha dicho, no, es que y con estrés todavía, si me pongo a armar, me desespero, ¿no? No, a mí todo lo contrario, me hace concentrarme, ¿no? Ok, En un fin ok. específico y ahí dicen en psicología, entro en flow, Y sí entro que con tiene energía. Legos, ¿eh? Miren, estoy viendo aquí, acá, y dice que todavía tiene unos por armar ahí. Sí, quisiera más, pero no tengo espacio para poner más, ya está a tope. Eso, me gusta mucho el karting, los go-karts, en general todo lo que tiene que ver con automovilismo, me gusta muchísimo, me gusta ocasionalmente, no sé, irme a algún lugarcito a la orilla de la playa, tomarme una cerveza, comerme algo que se me antoje, que me guste, porque de eso se trata esto de los hábitos, no es ya no voy a comer nunca más esto, ya esto es prohibido, no, simplemente es saber elegir en momentos que de verdad pues yo quiero hacerlo, o sea, no es una recompensa porque, bueno, toda la semana me esforcé haciendo dieta y ejercicio, no, simplemente hoy se me antojó tomarme una cerveza, me la voy a tomar. Pero sé que no es de todos los días, ni de todas las semanas, ¿sabes? Ni de todos los meses. Simplemente hoy quise hacerlo. O sea, cositas así que me gusta disfrutar más allá pues, de mi trabajo, que pues también es algo que disfruto mucho, la verdad. Claro. Si no, pues no lo haría. Sí, porque en esta línea, ¿no? Del disfrutar o del trabajo, de repente, como que no es mi trabajo, yo hago otras cosas Sí, para disfrutar. Pero cuando hablamos con esta parte de los que siguen su pasión, de los que están trabajando, de los que hacen algo que disfrutan, pues de repente dices, bueno, ¿y qué más hay, no? algo ¿Cómo? diferente. Sí, sí, exactamente. Y como todo, ¿sabes? Y trabajamos y prácticamente pasamos todo el día. Bueno, mi consultorio no es mi segunda casa, es mi primera casa. Aquí estoy todo el día. Entonces, sí, indudablemente llega ese momento de que, bueno, ya tengo que hacer otra cosa. O sea, necesito distraerme porque he estado todo el día pegado en la computadora, he estado todo el día hablando con personas. Ya quiero hacer algo diferente. Y la verdad es que disfruto cualquier cosa, desde llegar a mi casa y no hacer nada que también es importante aprender,
a divagar, a no hacer nada, a estar quieto, exactamente. No tengo que estar buscando todo el tiempo qué hacer, ¿no? Esa parte es importante. Ustedes como músicos lo saben, ¿no? Parte del proceso creativo no viene de estar haciendo más y más, es el detenerse, pensar en todos los panoramas, ¿no? Eso yo se lo digo mucho a mis pacientes y les pongo el ejemplo de Sir Isaac Newton, cuando descubre la ley de la gravedad, ¿qué estaba haciendo? Nada. Estaba bajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza. O quién fue Arquímedes, ¿no? Cuando descubre la cuestión del volumen y todo eso, ¿qué estaba haciendo? El que gritó Eureka. ¿Qué estaba haciendo? Nada. Estaba en la tina bañándose, así pensando. Entonces, esa parte es bien importante, el proceso creativo para, para mí, ¿no? Para mi trabajo, para lo que hago, para mantenerme actual y fresco. ¿Entiendes esta parte, no? Digo, llevar tu profesión como un arte, porque hablas de proceso de creación, me Sí, que hace es un arte. pensar que tú trabajas y piensas, visualizas para dónde vas. ¿Qué sigue para Mitch? ¿Qué ha pensado? ¿Qué es en esos momentos que de repente está quieto, Ujú. como lo acabas de decir, para cómo te ves? Mm, en este momento, muchas cosas. Pero precisamente en esos momentos, aparte de todo lo que surge, trato de poner todo en tierra y dar una continuidad que no me haga perderme, ¿no? Buscando tanto. Pero ¿qué sigue específicamente? Buscar, sigo buscando e implementando maneras en las cuales la nutrición puede abarcar más allá de solo la consulta. ¿En qué otros medios puede estar el nutriólogo trabajando y hacer conciencia social, ambiental, política, artística en el medio? Eso, acercarme con otros profesionales de la nutrición para precisamente también pues hacer más fuerza para que se pueda llevar a un nivel más a fondo, apoyar incluso en políticas sociales, eso me gustaría mucho porque no es que estén mal los abordajes de la alimentación por parte de nuestras instancias gubernamentales, pero sí se torna muy difícil cuando la problemática más allá de la nutrición es el hambre. Entonces, nutrir a alguien con hambre es complicado cuando pues el recurso pues a veces es limitado o cuando las personas que están en cargo no tienen mucha clar- claridad acerca de cómo la nutrición puede ayudar incluso a solucionar estas problemáticas. O sea, hay muchos fondos a los cuales quisiera llegar y por eso es así como que mi siguiente meta, juntarme con un equipo en el cual pudiéramos plantear soluciones, establecer problemáticas y plantear soluciones para problemas actuales o tal vez cosas que no son tan problemas, pero, pero la nutrición podría tener una gran partida en esas situaciones. Es que de repente se vuelve privilegio, Mitch, de repente, ¿no? Ahorita que dijiste de lo del hambre, es, es complicado, de repente, digo, yo he visto dietas que compañeros, compañeras dicen que llevan y dicen todos los ingredientes que tienen que comer y dices, no, hombre, pues, Ujú. ¿cómo? Y pues, ¿qué es más fácil? O más económico, ¿no? En esa línea, ¿tú cómo lo llevas? Creo, bueno, ya siento que me diste una pincelada al inicio, no se trata de dejar de comer lo que normalmente comes, pero creo que también es importante, ¿no? Sí, Porque es así como de el sí. que está a dieta, que llega a la fiesta con un topper y está comiendo porque le dijeron que no puede comer eso. O sea, Ujú. ¿cómo llevas ahí eso? Nuevamente depende del contexto. Depende de lo que quiera la persona. Por ejemplo, si ese cuate que está comiendo en topper, pero pues él su objetivo es pues probablemente un evento de fisiculturismo, pues ni modo, es lo que toca, ¿no? O tal vez no es ser competitivo, pero si quiere un cuerpo así fitness, atlético, pues también va a tocar. Eh, si es una persona que quiere estar sana, nada más quiere perder peso, por ejemplo, en el contexto de que estás en una fiesta, ¿no? Bueno, pues si vas a la fiesta y no quieres llevar tu topper,
come lo que hay en la fiesta. Si te dan el tamal, cómete tu tamal. Si te dan el pastel, pues cómete tu rebanada de pastel. No te vas a agarrar 6 tamales, ni te vas a llevar medio pastel a tu casa, ¿no? Es O que la sea, fiesta de mi mamá, sí, de mi papá. exactamente. Entonces va lo mismo, a simplemente enseñar a la gente a medirse. Y pues ahora, ¿cada cuánto vas a fiestas? No creo que vayas todos los días, a veces ni todas las semanas, vas Es una vez al Veracruz, mes. Mitch, recuerda que es Veracruz. Sí. Y por ejemplo, pon tú que si vas Toda la semana. eres rey del carnaval y todas las semanas hay fiesta, pues entonces, ¿qué quieres, no? O Que sea, claro, ¿qué quieres? ¿O qué estás dispuesto a hacer para lo que quieres? ¿O realmente lo que quieres es tan importante o qué para quieres dejar. sacrificar? Sí, mira, aquí viene una frase que yo vi hace mucho, o sacrificas, en este caso, por ejemplo, el comer en topper o sacrificas tus sueños. O sea, algo se va a sacrificar. Tú decides qué va a ser. Entonces, por ejemplo, chicos que me digan, no sabes qué, quiero desarrollar mucha masa muscular, tener poca grasa, verme como este atleta. Vale, Pero pero viene esto. ¿Le vas a entrar? Porque no se les miente a las personas de que, bueno, mira, sí, el fin de semana, todo el fin te vas a comer lo que tú quieras, nada más de lunes a viernes. No, aquí es lunes a lunes, dependiendo si ese es su objetivo, ¿no? claro. Si tú nada más quieres estar sano, perder unos kilos, bueno, hay más flexibilidad. Y dentro de esa línea, Mitch, en el deporte es común, este, coloquialmente le llaman chocho, le llaman arponeo, le llaman asteroides, decían algunos, ¿no? Eso como, o sea, dependiendo el atleta o el grado Sí, de rigidez que busca, se usa, no se usa, ¿cómo se lleva ahí? sí, la palabra es dopaje. El dopaje Dopaje. deportivo es algo más común de lo que uno pensaría. Desafortunadamente sí, porque un gran porcentaje, más del 99%, no lo hace como debería hacerlo, con quien debería hacerlo. Y no siguen las precauciones ni las medidas adecuadas. Yo no lo ocupo conmigo ni con mis pacientes, mucho menos recomiendo, porque para empezar no es legal. Pero sí me llegan muchos pacientes en uso de. Entonces, lo que hago aquí en estos casos, porque también es parte de mi responsabilidad saber, pues, a lo que me dedico. Ahora sí que es mi chamba saber de mi chamba. Claro, claro. Conocer farmacodinámica, farmacocinética acerca de estos elementos y de muchos otros más, ¿no? Porque pues también tengo pacientes diabéticos, esto, lo otro, que usan medicamentos. Entonces es importante saber cómo funciona. En estos casos, cuando yo me doy cuenta, o ellos mismos me lo dicen, ¿a quién me lo dice? Cuando me lo dicen, yo les digo, ¿sabes qué? Hay dos. Yo no puedo llevar tu proceso de dopaje. Si tú lo vas a hacer por tu cuenta, es por tu cuenta. Eh, Me firmas una responsiva de que yo no te estoy Excelente. sugiriendo nada. Bien. Y pues tu dieta te la voy a dar en torno a todo tu contexto, ¿no? O número dos, lo dejas. Lo ¿Qué te dejas, dicen? sí. Y les digo, bueno, o sea, hay un contexto, ¿no? Con todo esto. Les pregunto quién se los manda. Bueno, no les pregunto quién se los mando. Simplemente les pregunto qué indicaciones tienen con lo que están usando. Para ver si realmente están llevando un proceso adecuado. De plano los va a llevar a ningún lado, o peor, les va a generar un perjuicio, que es muy fácil generarlo usando ya farmacología. Eh, y les digo, mira, ¿sabes qué? Esto te va a provocar esto, o esto con esto no. Ve con esta persona, te va a ayudar, ¿no? Un urólogo, endocrinólogo, que pueda llevarte y te dé el tratamiento adecuado para descontinuar su uso. Porque ante esto vienen muchas problemáticas, más allá de beneficios. La gran mayoría de las personas que deciden hacer uso de la farmacología realmente no lo hacen por un uso práctico en su vida. ¿Qué quiere decir? Yo vivo de imagen, soy artista, o dices tú, soy atleta. Claro. Y pues bueno, aunque Está sea, en esa línea, ¿no? aunque sea con algo extra, pues quiero sobresalir, ¿no? Y aún así en ningún caso es adecuado, es adecuado ocuparlo. Pero bueno. Pero lo hay. Pero lo hay, exactamente. Entonces, la gran mayoría de la gente no está en ese caso, sino que lo hacen simplemente
pues por vanidad, es uso estético del dopaje. Y la gran mayoría de las personas que acceden a hacer uso estético del dopaje cuando nuevamente no es competitivo, no es para ningún otro fin, no saben no saben lo que están haciendo, no tienen no saben, pues no es su área el manejo de la farmacología. Y yo he conocido muchas personas que desafortunadamente sí tienen mucha secuela con Eso es esta importante, situación, ¿no? sí. Que saberlo, la secuela que te deja. Sí, sí, porque te dicen todo lo bonito, o a veces el coach o quien te lo llega a vender, pues te lo vende pues viendo más por el cliente, por el paciente, viendo por sus propios intereses, ¿no? Que es hacer una venta. Y eso pues va en contra de toda ética Sí, lo que y decíamos hace moral. rato, ¿no? Exactamente, Mercaderes de la salud. exactamente. Em, y terminan generando más daño, porque pon tú que usen lo que usen. No te va a matar, eso sí es una gran verdad. El fármaco, el esteroide no te mata, pero sí Pero, te provoca gran cuestiones y a corto plazo en tu salud sexual, puede afectar tu presión arterial, en tu percepción de la imagen. Si traes ya cuestiones de emocionales por ahí, se donde, dispara. exactamente, donde pues toda la vida has luchado con una imagen física y de repente con el fármaco lo usas y tu imagen mejora mucho, vas a estar bien contento. El problema es que cuando tú quitas el fármaco todo va para abajo mal usado y la gran mayoría de las personas lo mal usan. Y cuando lo quitas, pues lo que te estás poniendo son testosterona y o derivados de testosterona. Entonces, mientras lo uses, pues dijeran, eres un toro. El problema es cuando lo quitas. Tu cuerpo se Ok. adapta a dosis, se llaman suprafisiológicas, o sea, mucho más allá de lo que tu cuerpo produce. Y como estás metiendo dosis, megadosis por fuera, tu cuerpo dice, pues, ¿para qué hago yo? Ok, Si ya ahí sí, eso tengo. ya lo había leído. Exactamente. Entonces, tu eje hormonal se descompensa y para que este eje hormonal por su propia cuenta vuelva a restablecerse, pueden tardar, dependiendo del uso y frecuencia y exposición, por lo menos 6 meses. Entonces son 6 meses que Ok. vas a perder todo lo que ganaste, que tu salud cardiovascular se va a ver afectada, tus lípidos sanguíneos se van a alterar, tus hormonas van a estar y te vas a sentir malísimo porque tu testosterona va a estar hasta abajo y en el caso de los hombres, la testosterona juega un gran papel en la regulación emocional y nerviosa. Te vas a sentir deprimido, de malas, tus estrógenos obviamente van a estar hasta el tope, te puede dar ginecomastia, o sea, y todo eso puede pasar muy fácilmente. O sea que son Con, más sí, los contra que sí, los... al primer ciclo, a la primera aplicación, te puede pasar. Ojo ahí, es importante. Y hay gente que nunca le pasa nada también. Bueno, es que ahí viene la otra, ¿no? Que lo que mismo que aplica sobre la Sí, nutrición se vuelve un sí, saco, es dependiente de cada quien, ¿no? A la así medida. es. No a todos les funciona igual. Eh, con el otro tema de la suplementación, nutriólogo, porque luego de repente llegan con sus Sí, che ahí, y muchas personas me ha tocado que dicen que eso es esteroides, ¿no? sí, no, Entonces no, confunden en la proteína, sí, que es un suplemento. Digo, ya ahorita hay demasiada información, ¿no? Pero si no, es que toma polvos, ¿no? ujú, Incluso las mamás, no tomes eso, sí. te vas a morir, te vas a dañar del riñón. Sí, ¿Cómo es ahí? la suplementación igual, bueno, ese ya es un medio más, por así decirlo, bueno, es un medio natural, totalmente. Ah, ¿Necesario? depende del contexto. Por ejemplo, yo creo que un suplemento o un complemento necesario únicamente sería, bueno, para todos nada. Es que nuevamente depende del contexto. Pero por ejemplo, si entrenas fuerza, bien te puede servir el uso del monohidrato de creatina. Es muy bueno para mejorar tu resistencia, tu fuerza y al mejorar estos, pues va a mejorar la intensidad de entrenamiento, lo cual se puede transferir a mejores resultados en ganancias de masa muscular. Eh, Al hacer esto mismo van a aumentar tus requerimientos proteicos, entonces si tú no eres de los que tienen mucho apetito o mucho tiempo para cocinar, bueno, es una buena idea implementar un suplemento de Ok. proteína en polvo. ¿Por qué?
porque es práctico, no porque tomar proteína te vaya a ayudar a tener unos resultados, no. Lo mismo daría si te comieras una pechuga, un bistec después de entrenar, pero indudablemente es mucho más fácil cargar con un polvo en proteína y ponerle agua, ¿no? Claro. Entonces la proteína sirve para eso, para practicidad, y cuando es práctico siempre va a funcionar. De ahí, por ejemplo, si tú eres deportista, no sé, maratonista, electrolitos son de a fuerzas, tienes que suplementarlos, ahí sí son súper necesarios. Y así dependiendo cada contexto es que se individualiza la suplementación para cada paciente deportista o deportista. Eh, Hay muchos suplementos también que la verdad son innecesarios, totalmente innecesarios, más de los que pudiéramos nombrar. Yo te puedo decir que súper necesarios, con la mano los cuento. O sea, que de verdad funcionan, están evidenciados que funcionan, Ok. con la mano los contamos. Son muy poquitos. La gran mayoría, no. Y aquí surge algo bien importante en el medio, pues, de la salud, donde mucho paciente a veces llega tomando arsenal de suplementos. Y en muchos profesionales genera, hay mucho ego, así se le llama, ego científico, ¿no? Ok. Que llega el paciente enumerando su lista de suplementos y lo primero que hace el nutriólogo doctor es, no, eso no sirve, no gastes en cosas innecesarias, esto, lo otro. Y me acuerdo una anécdota bien chistosa que me dijeron, cuando el paciente te llegue con el montón de cosas y antes de querer generar vómito verbal y decirle todo lo que no debe consumir o lo que no sirve, se agarra tus manos, métetelas a los bolsillos, aprieta los puños y las sacas. Si sacas un montón de billetes, dile lo que quieras a tu paciente. Pero si lo único que sacas son las pelusas de tus bolsillos, no le digas nada. Ojo, tampoco se trata de mentir y engañar al paciente. ¿A qué vamos? Y yo lo veo de esta forma. El paciente viene contigo en confianza y necesitas generar confianza en él. Si él te dice todo eso y tú lo primero que haces es, pues, intimidarlo con todo tu ego, nuevamente no vas a generar esa conexión. Obviamente, siempre y cuando lo que esté consumiendo no lo genere un prejuicio. Claro. Aquí el abordaje y el trato al paciente es bien importante. Si tú notas, es que está consumiendo aminoácidos, pero él ya consume todas las proteínas que tiene que consumir. No se trata de decirle, no, ya no comas eso porque no sirve para nada y te estás gastando tu dinero. Es decirle, bueno, en- síguelo tomando y en cuanto te lo acabes, lo descontinuamos y ahí vemos qué sigue, ¿no? Ok. Y ya conforme van avanzando, le vas explicando y él entiende y se genera ese proceso de aprendizaje Así es. y no de, yo me voy a poner encima del paciente porque yo soy el que sé. No, o sea, aquí no es una batalla de egos con el paciente. Aquí el paciente sabe quién eres tú, el paciente sabe quién es él. Nuevamente, él viene con una situación, una problemática y nuestra tarea es resolverla de la manera más humana y empática posible. Nuevamente, que genere pertenencia contigo. Entonces, nuevamente, si lo intimidas, Claro. no va a pasar. Sí, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues es importante, ¿no? Situarse porque, pues, aunque tú seas el conocedor, al que tú seas el profesional, al fin del día estás prestando un servicio. Ujú. Y no es así como que tiene que ser el dictador, el doctor es un dictador. Lo va a hacer, si no, no Ujú. lo recibo en consulta, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es muy importante, nutriólogo Mitch. Ya que estamos cerrando, nos has dado muchas cosas importantes. Todavía me quedan algunas dudas, pero ¿qué pasa con el ayuno intermitente? De repente yo oigo que voy a hacer ayuno intermitente, el ayuno intermitente, y qué es lo mejor, y cómo aplicas eso tú con tus pacientes, o no lo llevas, lo has aplicado tú. Ok, bueno, es una pregunta que hay que entender desde un fondo más amplio. Hablando de abordajes dietéticos o dietas de moda, que el ayuno es una dieta de moda, pero Que, también es un abordaje, es una herramienta, y eso voy. Ya sea ayuno intermitente, keto, low carb, lo que tú quieras, el tipo de dietas que están actuales de moda, eh, son herramientas. Lo contextualizo como, imagina, vivimos en México, hablamos español. Si tú el día de mañana
aprendes a hablar inglés, no por eso vas a hablar ya inglés toda la vida. Vas a usar el inglés cuando sea necesario ocuparlo como una herramienta. De ahí en fuera sí es en español. Lo mismo pasa con ese tipo de dietas, son herramientas. Las vamos a ocupar cuando sea necesario ocuparlas, ¿no? Nuevamente, un paciente diabético descontrolado podría ser una buena opción usar dieta keto. Un paciente con resistencia a la insulina, tal vez chica con un ovario poliquístico, etcétera. Pero más importante que la herramienta es reintroducirla a una alimentación regular, que esa es la parte donde estas dietas fallan. Llevo un tipo de dieta, bueno, me bajó de peso, y ya cuando me bajó de peso, ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué hago? Y como estas dietas por su naturaleza, pues son restrictivas, vas a sentir que te estuviste castigando haciendo dieta. ¿Y qué va a pasar cuando ¿Y qué pasa cuando te castigas? Dices, pues bueno, merezco una recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? Todo lo que te privaste ahora a fondo, porque ya le eché ganas, ya me esforcé, ¿no? ¿Y qué va a pasar si tuviste una medida restrictiva? Vas a caer incluso en atracones, ¿no? Entonces, esto se vuelve un comportamiento que a su vez vas a comer de otra manera, vas a reganar el peso que subiste y te vas a sentir mal porque otra vez subiste de peso. Entonces, ante un comportamiento malo, que es haber comido malo y volver a subir de peso, ¿qué va a pasar? Vas a decidir, pues ahora necesito bajar de peso, toca volver a castigarme poniéndome a dieta. Ese es un proceso consciente, porque obviamente no lo digo así, pero así es como pasa. Claro. O sea, si yo como mal, bueno, mañana lo compenso haciendo más cardio. Es una medida punitiva, te estás castigando. O bueno, ya toda la semana hice dieta, el domingo me toca comida libre. Te estás recompensando porque sientes que la dieta y el ejercicio es un castigo. Y ahí realmente no estamos generando una modificación de hábitos, simplemente estamos viviendo en un ciclo de castigo, recompensa, donde seguimos poniendo la dieta y el ejercicio como lo malo, como el castigo, y la comida alta en calorías como la recompensa o como lo bueno. Y altamente así, pues no vamos a cambiar mucho, ¿no? Entonces ahí es donde vienen ya este tipo de medidas, la dieta keto y el intermitente, que nosotros sí lo ocupamos como herramientas, pero en la generalidad de la población lo usa como medidas restrictivas o punitivas ante comportamientos de haber comido mucho y subir de peso. Ahí sí, pues, no te van a ayudar mucho, ¿no? Claro. Entendiendo lo anteriormente explicado. ¿Cómo lo ocupo yo? Ya en forma del ayuno intermitente. Retomando, tengo personas que tal vez no están acostumbradas a desayunar. ¿Sabes qué? Es que a mí en la mañana no me da nada de hambre. Me levanto y como hasta mediodía. Y así puedes andar bien. No, pues me siento re bien. No pasa nada. Sí estoy excelente. Probablemente a esa persona le funcione bien hacer ayuno intermitente, que va a tener una brecha tal vez de alimentación desde el mediodía, que es su primera comida, hasta las 8 de la noche. En esa brecha va a ser su desayuno, su comida y su cena, por decir algo muy general. Y él así va a estar excelente. Va a estar ayunando, sí, no porque el ayuno le vaya a hacer perder más peso, sino porque le funciona más. Entonces, ¿para qué yo voy a forzar? No, es que tú a las 5 de la mañana que te levantes tienes que comer. Y de ahí a las 2 de la tarde y de ahí a las 8. ¿Para qué lo voy a forzar si le va a dificultar y le va a cambiar su estilo de vida? Tal vez él no come, o tal vez no come porque, pues por su trabajo, ¿no? Y va a decir alguien, pues que se levante más temprano, sí, pero nuevamente, gestión del estrés, al cuerpo le va a caer mucho más que duermas una horita extra, que te levantes una hora a hacer tu desayuno, a cocinarlo y a comértelo, ¿no? Entonces son contextos. O gente que batalla mucho con la ansiedad, que tal vez en la mañana igual no tiene nada de hambre y puede aguantar el desayuno, no sin mayor problema, pero en la noche tiene mucho apetito, en la tarde-noche. Y en esas noches son las que caen atracón, empieza el kilo de tacos al pastor, la hamburguesona acá de 3 pisos. Y dices, bueno, empieza tu día nuevamente a comer a las 12 y termina a las 8. Y como vas a comer todos tus alimentos en un periodo, en un lapso mucho más corto, pues vas a estar mucho más saciado ese tiempo. Y no te va a dar hambre. Y de ahí empiezas tu lapso de ayuno a las 8 de la noche hasta las 12 del otro día. Y como sabes que tienes que forzar la restricción, pues te aguantas. Entonces te aguantas y nada más tomas bebidas sin calorías, café, agua, jícama, no sé, con eso sobrevives y fuerzas la restricción calórica y puede ayudar, y también en ese contexto puede ayudarte, ¿no? Entonces,
Digo, depende. Pero fíjate que a lo largo del podcast nos ha estado dando algo muy importante que yo no había escuchado, por lo menos no había podido entenderlo. La relación con los alimentos. Recompensa, restricción. ¿Por qué? Porque efectivamente, no, ya estuve a dieta, el fin de semana me toca, ¿no? Sí. Y entonces, cuando se entiende, se llevan las cosas así, los resultados no son óptimos. Ujú. Pero cuando tú entiendes lo otro que nos vienes planteando desde el inicio de una relación, de entender que es algo que en este caso tú como profesional te vas a encargar o los que estén frente de los pacientes de hacerlo correctamente, pues cambia todo y no se vuelve una carga. Al Sí. contrario, se disfruta. Porque ayuno, ¿no? Pues no desayuné, pero en la comida me Va a como el tocar. desayuno, ¿no? Sí. Y no es así. Pero casi siempre se sobreentiende por todos los supuestos o las formas o los modos que ya están preestablecidos que por la falta de no ir a un profesional. ¿Cuál sería el consejo así que le darías a alguien que está como que quiere, piensa, tiene una idea pero no se decide, pues, en la familia nadie hace dieta, bueno, vamos a dejarlo de dieta, nadie se cuida, porque creo que hablamos de cuidarse, más que de Sí. una dieta es cuidarse, hablamos de salud. ¿Qué consejo tú le puedes dar así para que tome una decisión o cómo? Una decisión de ir al nutriólogo o de empezar a cuidarse. Pues yo, ¿qué es primero? ¿Empezar a cuidarse o ir al nutriólogo? ¿Cómo lo aterrizamos? Mira, Empezar a sí, cuidarse, ¿no? sí, sí, claro. Y al final de cuentas una va relacionada con otra, ¿no? Yo creo que la diferencia entre una y otra puede ser la capacidad de costear a un nutriólogo, ¿no? Porque esa es una realidad, ¿no? Que nos enfrentamos. Que muchas personas quieren cuidarse, pero tal vez no tienen la capacidad de asistir al nutriólogo. Entonces, si tú quieres empezar a cuidarte, lo primero que tienes que hacer es, nuevamente, ya sabemos bien lo que comer y mejor lo que no, ¿no? Hablando de alimentos elevados en azúcares, refrescos, alcohol, alimentos fritos, empanizados, capeados, o sea, ya sabes, controla, de preferencia, elimina ese tipo de alimentos de tu dieta, incluyendo galletas, pasteles, todo eso. De ahí orden, el orden es importante en todos los aspectos de tu vida. Tú trabajas y tienes que levantar una hora, llegar a cierta hora, checar, si no te descuentan. Y tienes que irte a una hora, si te vas antes te descuentan o te despiden. Entonces tienes que hacer un orden. ¿Por qué si no tienes ganas de ir a trabajar, no te quedas durmiendo en tu casa? Porque dices, pues no me pagan. Entonces va lo mismo, en el trabajo tienes una recompensa a los 15 días. Aquí haciendo dieta, pues no encuentras esa recompensa tan rápido a veces. Entonces tienes que entender que no estás trabajando eh, por un fin que hoy lo haces y mañana ya te va a redituar. Simplemente es algo que tienes que hacer porque es tu vida, es tu salud, lo mereces. Entonces, ¿el orden con qué? Si tú solo estás comiendo 2 veces al día, empieza con lo más básico. Desayuna, come, cena. Eleva tu consumo de agua, simple, por lo menos 2 litros al día. Busca mejorar tu sueño. Son 4 pilares básicos que yo siempre les digo al paciente. Alimentación, actividad física, que estos dos son lo más básico y primitivo que tenemos como humanos. Comer y movernos. O sea, es lo más básico. Hidratarnos y dormir. O sea, son 4 cositas que son tan básicas que por eso mismo son las que dejamos al último. Estoy buscando el suplemento que más masa muscular me haga bajar, que más queme grasa, el entrenamiento más fuerte. No, esos 4 básicos son los más importantes. Entonces, buscar ese orden, medir tus porciones a la hora de comer, lo que te quepa en tu plato en porciones adecuadas. Está ya bien conocido el plato del buen comer, es un buen inicio para empezar a mejorar la calidad de tus alimentos y las porciones. Entonces, como se dan cuenta, no es nada del otro mundo. No hay nada así como que te dijera esto. Y lo mejor, obviamente, si tú tienes la capacidad de asistir a un nutriólogo, asiste a un nutriólogo. Eso va a ser lo mejor porque ya va a haber una indicación individualizada para ti, para lo que tú necesitas específicamente. Eso va a ser así que al final del día el mejor consejo. Y también a veces
viene otra variable ahí que yo lo he visto mucho para muchas personas, sobre todo cuando apenas van a iniciar, les da pena asistir a un profesional, nutriólogo, les da pena ir al gimnasio, a mí me lo han dicho, no es una mentira, me lo han dicho que sí les da pena. Nuevamente, aquí es espacio neutral, aquí nuestro trabajo es entenderlos, nuestro trabajo es ayudarlos. Comas como comas, te veas como veas, aquí nada de eso importa. O sea, aquí lo importante y en lo que nos vamos a basar es en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas y la mejor forma para realizarlo. Nada más. Pues nos diste una gran cátedra, nutriólogo Mitch. Estoy agradecido por el tiempo, por el espacio. Creo que me quedo con esta parte, ¿no? De mejorar mi relación con los alimentos. Sí, Entenderlo así, creo que ahí se cambia mucho, se cambia demasiado nuestro contexto, nuestra forma de ver las cosas y ayuda, ¿no? sí, no, y es que nuevamente la parte de la relación con los alimentos que te la dicen por todo, yo cómo lo veo, pero no va desde el principio, del fundamento de que las relaciones vienen de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, y las conductas las proyectamos desde nuestras herramientas emocionales, así como también de nuestras carencias. Esa otra parte, bueno, es un tema más profundo que lo tienen que trabajar con otro Va a especialista. haber un próximo Sí, capítulo, ¿no? este, y entender desde dónde he elegido yo todos los fines de semana tomar alcohol, desde dónde he elegido fumar todos los días, desde dónde he elegido todos los días desayunar una coca con unas sabritas y un cigarro, o sea, entender por qué lo hago, eh, esa parte es la importante aquí, de dónde viene eso, porque de ahí ya es como defino mis hábitos y al final del día la relación con con mis alimentos, que pues sí es muy compleja y nuevamente muy pocos lo llegan a entender. Entonces, pues bueno, para lo que se necesite, aquí estamos. Compártenos otra vez tu dirección, por favor. Claro, estamos aquí en Boca del Río, en Juan Pablo II 1600, exactamente tenemos al lado CFE y Chevrolet, no hay No hay otro lado, pierde ahí. no hay pierde. Tus redes, por favor. Y en Facebook, Instagram, TikTok, estamos como Nutriólogo Mitch. Excelente. Pues muy agradecido por tu tiempo, nutriólogo. Y no, por el tuyo, por la invitación a compartir un poquito de lo que hacemos, que es, la verdad, no es porque yo lo haga, pero es una tarea muy importante. Como te decía, es una responsabilidad muy grande que tenemos al difundir información, que la gente obtenga realmente algo de valor, más allá de todo lo que pueda encontrar en redes sociales, ¿no? Entonces, lo hago con mucho gusto y con mucha pasión. Excelente. Oye, cerramos con esto. ¿Qué le dirías a aquel Mitch que de repente le dicen estudia otra cosa y hoy está aquí? ¿Qué le dirías a aquel Mitch de que estaba todavía en Poza Rica? Es una buena pregunta, y de hecho la acabo de hablar anoche. Eh, yo le diría, no hagas caso. O sea, sé que le estaría haciendo exactamente lo mismo no haciendo caso, pero le reforzaría, no hagas caso, estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Cada decisión que estás tomando, cada regaño, cada situación en la que te han hecho creer que no puedes, que tienes que hacer otra cosa, que no eres suficiente, está valiendo la pena. Entonces, sigue así. Al final del día, siempre has tenido a la persona más capaz que necesitas, que eres tú mismo, y sigue creyendo en ti. Eso es lo que yo creo que le diría. Le daría aliento, le daría mucho apoyo moral, porque al final de cuentas las capacidades son las capacidades que desarrollamos es lo que nos da valor como personas, porque muchos crecimos hablando de lo material, tal vez desde carencias, bueno, en el aspecto de que nadie nos puso donde estamos, ¿no? O sea, todos hemos trazado un camino y lo hemos trazado peldaño a peldaño. Y llegan momentos en los que dices, de verdad estoy haciendo lo correcto, de verdad este es el camino, de verdad voy a poder salir adelante con esto, sobre todo porque realmente no ves a muchas personas
alrededor que con lo que tú haces hayan salido adelante, ¿no? Entonces ya estando del otro lado, pues se aprecia, echas un vistazo y se aprecia y se agradece bastante el haber hecho lo que se hizo. Excelente. Pues muchas gracias, A nutriólogo. ti, Víctor, un gusto. Gracias.